Después de todas las festividades navideñas, entramos al tiempo llamado ordinario o durante el año, tiempo que quiere destacar el domingo como día del Señor, quiere manifestar la importancia del domingo, día de la resurrección de Cristo, para el cristiano. Y cómo desde los primeros tiempos los cristianos se reunían para compartir la palabra, como lo hemos hecho nosotros ahora, palabra que ha sido proclamada en medio de nuestra asamblea, y también para compartir la Eucaristía al mismo Cristo que se nos da como verdadero alimento, y tomar las fuerzas para la semana que recién comenzamos. Este tiempo usa el color verde, como lo ven en los ornamentos litúrgicos, color verde que quiere significar la esperanza del hombre y de la mujer de fe, que va peregrinando por esta vida al encuentro de Cristo. Y este tiempo vamos a tenerlo ahora, desde el domingo pasado, día del bautismo del Señor, que sirve, como les decía, como eje, como bisagra entre la Navidad y el tiempo ordinario. Va a durar hasta el inicio de la Cuaresma, y después de la fiesta de Pentecostés va a continuar hasta el fin del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Vemos que hoy se nos presenta en la primera lectura el llamado de Samuel, aquel gran juez de Israel. La primera lectura nos habla de su vocación. Alguien dice que la respuesta del joven israelita fue pronta y generosa. Escuchamos que el Señor lo llamó cuando estaba Elí varias veces, hasta que Elí, dándose cuenta de quién llamaba a Samuel, le dijo: es el Señor que te llama. Cuando te llame de nuevo, respóndele. Y entonces escuchamos la respuesta del Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquel jovencito fue uno de los grandes hombres de Israel, que también fue prototipo del Mesías. Es la vocación de una persona de fe, de un hombre de fe. Y yo me pregunto, si el Señor se nos aparece a nosotros y nos llama, ¿cómo responderíamos nosotros? Yo creo que le diríamos: habla, Señor, que yo voy a pensar lo que tú quieres de mí. Porque somos así, somos así. Es nuestra manera de ser, de no querernos comprometernos con nada ni con nadie. Bien. Y a veces cuando nos comprometemos, pensamos que es demasiado pronto para un compromiso. Y esta lectura nos está diciendo cómo debe de actuar un buen cristiano, hombre o mujer. También escuchamos el Evangelio hoy de Juan, donde Jesús hace una pregunta a sus primeros discípulos.
¿Qué buscan? A estos dos hombres, Juan el Bautista les había dicho quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios. Y dejando a Juan, por un instinto de su corazón, siguieron a Jesús. Iban buscando algo diferente. Ya Juan había ablandado el corazón de ellos con su predicación y con su ejemplo. Y el Señor le pregunta, ¿qué buscan? Vengan y verán. Y ellos fueron. Algo en su corazón les decía que Jesús era alguien distinto a los demás profetas, a los demás maestros de la ley. Tal vez pensaban que era el enviado de Dios, porque las palabras de Juan, el Cordero de Dios, tenían un gran significado. Y viendo y quedándose con Jesús, se dieron cuenta quién era en verdad Jesús y que en Jesús se iban a realizar sus más profundos deseos, sus más profundas esperanzas. La invitación de Jesús es directa. Vengan a ver. Jesús no les dice en qué consistirá su seguimiento, ni les atrae con falsas promesas o grandes planes. Lo que importa es seguir a la persona de Jesús. Ser discípulo es estar donde está Jesús. Y si nosotros somos cristianos y nos sentimos orgullosos de serlos, debemos dejar nuestras propias agendas y estar dispuestos a escuchar, a seguir y ver dónde se puede encontrar a Jesús. Seguirlo y ver dónde habita es tomar parte en la gran aventura de la fe, lo que ciertamente no será algo aburrido para nadie que quiera vivir esa aventura, como no lo fue para la Madre Teresa de Calcuta, para Juan Pablo II, para San José María Escrivá y tantos santos, Santa Teresa de Jesús, San Francisco y otros anónimos que corrieron esta aventura a plenitud. Y esta aventura podemos hacerla, recorrerla tú y yo, viviendo plenamente nuestra fe y poniendo nuestra confianza en el Señor, en Cristo Jesús. ¿Qué estamos buscando entonces nosotros? ¿Qué esperamos sacar de la vida? Yo creo que todos queremos ser felices, y en este mundo actual tantas cosas prometen la felicidad, la satisfacción, y después nos damos cuenta que no es así. Porque solo en Jesús es donde podemos encontrar la felicidad completa, la satisfacción plena. Es el camino que nos lleva a una verdadera paz, una paz permanente. Y eso lo escribe San Pablo en la segunda lectura, cuando dice, que lo escuchamos hace un instante, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Ustedes tienen que glorificar a Dios con su cuerpo. Tienen que glorificar a Dios con su cuerpo. Por el bautismo, que se nos recordaba la semana pasada, nosotros nos constituimos en profetas. Y ser profeta en esta sociedad
es mandatoria para cualquier cristiano que se precie de serlo. Y aquí tenemos en estas lecturas 3 ejemplos que nos ayudan a ser profetas. Porque un profeta actual es el que, conociendo a Jesús, presenta y anuncia a Jesús a los demás. Y tenemos el ejemplo de Elí, que lo hizo con Samuel, presentándole al Dios Todopoderoso. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, que presenta a Jesús, el Cordero de Dios, a sus discípulos, a Andrés y a Juan. Y fíjense si eso marcó la vida de aquellos discípulos, que Juan, ya anciano, cuando escribe su evangelio, casi 100 años tendría, según la tradición, se acordaba hasta la hora en que recibió el primer llamado de Jesús. ¿Se acuerdan qué hora dijo? La 10ª. Y el tercer ejemplo es Andrés, que se dio cuenta quién era Jesús, y cuando lo primero que hizo es encontrarse con su hermano Pedro para decirle a Pedro quién era Jesús. Y eso lo podemos hacer nosotros con los demás, comenzando en nuestro hogar. Que los demás vean en nosotros auténticos discípulos del Señor, que los demás vean en nosotros auténticos cristianos, no solamente de palabra, sino de vida también, por nuestro testimonio. La invitación a seguir a Jesús, al Cordero de Dios, se dirige a toda la humanidad y a nosotros también. Procuremos, mis queridos hermanos, tener un corazón dispuesto a escuchar, un espíritu abierto, de manera que cuando el Señor nos hable de la manera que quiera y como quiera, estemos listos para responderle, para que nuestra respuesta sea plena y total. Y este llamado del Señor nos llega de manera especial en esta celebración eucarística. Nos llama a todos a ser mejores, a vivir nuestra responsabilidad de la fe y a transmitir esa fe a los demás. Que recibamos la fuerza para poder lograrlo. Que así sea.